Perfecto. Hablemos de la cavidad pélvica. Para empezar, la cavidad pélvica es la región de la pelvis verdadera, de la pelvis menor, que se localiza por encima del diafragma pélvico. O sea, su piso, su suelo, viene a ser el diafragma pélvico, ¿ok? Y su techo, ¿quién será? Aquí arriba, el límite superior de esta cavidad pélvica, el límite superior, lo forma el peritoneo. El peritoneo, la membrana peritoneal que reviste a las vísceras del abdomen, ¿ok? Muy bien. Entonces, el peritoneo va a llegar a nivel pélvico para revestir a las vísceras pélvicas, ¿ok? Nosotros vemos que el peritoneo aquí baja por la pared anterior del abdomen y luego reviste, cubre la cara superior de la vejiga. Esta es la vejiga, cara superior de la vejiga. En el caso del hombre, en el sexo masculino, después de cubrir la cara superior de la vejiga, pasa directamente al recto, y cubre la cara anterior del tercio medio del recto y la cara anterolaterales del tercio superior, ¿ok? Y la cara anterolaterales del tercio superior. Entonces, así se comporta el peritoneo pélvico en el hombre. Repito, baja por la pared anterior del abdomen, reviste la cara superior de la vejiga. La cara superior de la vejiga le decimos la cúpula vesical, la cara superior de la vejiga, y luego pasa al recto, donde reviste sus 2/3 superiores. El tercio inferior del recto no tiene peritoneo. Los 2/3 superiores, la cara anterior del tercio medio y cara anterolaterales del tercio superior del recto. Y de ahí continúa subiendo hacia el abdomen. Así se comporta el peritoneo en el caso del sexo masculino. El peritoneo a nivel pélvico está inervado por los nervios obturadores, como está escrito ahí. Muy bien, ahí está tal como les he dicho. Entonces, en el hombre, el peritoneo va a formar dos recesos, dos fondos de saco, como vemos acá. Dos recesos, dos fondos de saco. Este receso que vemos acá se llama el fondo de saco prevesical. Fondo de saco prevesical. ¿Ok? Fondo de saco prevesical. Y este de atrás se llama el fondo de saco vesico-rectal. Vesico-rectal, pues está entre la vejiga y el recto, ¿ok? En el hombre, este fondo de saco vesico-rectal es el punto más bajo, el punto más declive del peritoneo en el sexo masculino, ¿ok? Nada más. Muy bien, simple. Ojo, este fondo de saco prevesical, algunos autores no lo mencionan. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla, que este fondo de saco prevesical solamente se ve cuando la vejiga está llena. En condiciones normales, cuando la vejiga está vacua, está vacía, o sea, después, por ejemplo, de orinar, después de miccionar, después de expulsar la orina, la cúpula vesical se deprime, baja y se esconde por detrás de la sínfisis del pubis. Es decir, en condiciones de vejiga vacua, de vejiga vacía, la vejiga no sobrepasa por encima de la sínfisis del pubis y este fondo de saco se aplana. Pero cuando la vejiga está ocupada, no digamos llena, ¿no? Porque nunca se llena realmente físicamente, eso no es compatible normalmente, pero cuando la vejiga está ocupada, esta cúpula se levanta, y al levantarse la cúpula se asoma por encima de la sínfisis del pubis y se forma este fondo de saco prevesical. Es por eso que digo que este fondo de saco prevesical solo se observa con vejiga ocupada. Muy bien. En la mujer tenemos que tomar en cuenta que detrás de la vejiga en la mujer está la vagina. Y encima de la vagina está el útero.
¿ok? Y recién detrás de vagina está el recto. Hay que tomar en cuenta eso, en el sexo femenino, naturalmente. Entonces, ¿cómo se va a comportar el peritoneo en el sexo femenino? De la misma manera, va a bajar por la pared anterior del abdomen, luego va a cubrir la cara superior igualito, reviste a la vejiga igual que en el hombre, cubre la cúpula vesical, pero de ahí, después de cubrir la cúpula vesical, de ahí pasa a la cara anterior del útero. De ahí se refleja y pasa a la cara anterior del útero, sube por la cara anterior del útero, llega al fondo del útero, baja por la cara posterior del útero, ¿correcto? Y luego de bajar por la cara posterior del útero, también cubre un cuarto superior de la cara posterior de la vagina, de la pared posterior de la vagina, ¿ok? Un cuarto superior de la cara posterior de la pared posterior de la vagina. Y de ahí recién se refleja sobre el recto. ¿Ok? De ahí recién se refleja sobre el recto. Al recto lo cubre exactamente igual que en el hombre, es decir, sus 2 tercios superiores. Cara anterior del tercio medio y cara anterolaterales en el tercio superior. ¿Ok? ¿Quedó claro? Nada más. Entonces, en la mujer se van a formar 3 fondos de saco. En primer lugar, tenemos el fondo de saco prevesical, que ya lo he mencionado, igual que en el hombre, solo se ve cuando la vejiga está ocupada. Pues cuando la vejiga está ocupada, la cúpula vesical se eleva y al elevarse, este fondo de saco se forma. Así de claro. Luego tenemos este fondo de saco de acá, el fondo de saco vésico-uterino. Vésico-uterino, pues está entre vejiga y útero, vésico-uterino. Y por último, este fondo de saco de acá, que en realidad es más bajo, es el fondo de saco útero-rectal, así le llaman, o también algunos le decimos útero-vagino-rectal. Útero-vagino-rectal, pues que también está cubriendo un cuarto superior de la pared posterior de la vagina. Entonces, útero vagino rectal, bastante conocido, tiene un epónimo famoso incluso, el fondo de saco de Douglas. El famoso fondo de saco de Douglas. ¿Ok? Útero vagino rectal. Nada más, fundamental. Perfecto. Muy bien. Ya hemos visto entonces el peritoneo. Luego, entonces, ya sabemos nosotros que la cavidad pélvica es el espacio de la pelvis menor que se encuentra por encima del piso pélvico. Miren, acá está el elevador del ano, ¿ve? Acá está el elevador del ano. Y acá está, este es el coccigio. Aquí el elevador del ano ha sido cortado, ¿no? Estaría por acá el elevador del ano y junto con el coccigio forman el piso pélvico. Entonces, esta región que está por encima es la cavidad pélvica. Y esta región está debajo del peritoneo, como ya lo había mencionado. Dentro de la cavidad pélvica nosotros vamos a ver a la famosa arteria ilíaca interna, conocida también como la arteria hipogástrica, con H, hipogástrica. Y vamos a ver también el famoso plexo sacro. ¿Ok? De eso lo vemos claramente dentro de cavidad pélvica. Muy bien, hablemos de la primera, la arteria ilíaca interna. ¿Cómo nace la ilíaca interna? En primer lugar, recordemos aquí arriba, en la parte más alta, aquí arriba, aquí termina la aorta abdominal. Aquí termina la aorta abdominal. Y termina a nivel del L4. La aorta abdominal termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, a nivel del L4. Termina bifurcándose, dividiéndose en 2. Esta es la arteria ilíaca común, esta es la derecha. Y acá cortadita está la arteria ilíaca común izquierda. Como esta es una hemipelvis derecha, se han quedado solamente con la ilíaca común derecha. La ilíaca común izquierda está seccionada acá, ¿lo ven? Perfecto. De la ilíaca común, luego las ilíacas comunes también se van a dividir en una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La ilíaca externa se llama así porque no se mete a la pelvis verdadera, no se mete a la cavidad pélvica. En todo momento se va hacia afuera,
se va hacia afuera y va a salir por detrás del ligamento inguinal hacia el muslo, donde va a cambiar de nombre a arteria femoral. Esa es la ilíaca externa. La ilíaca interna toma ese nombre, ilíaca interna, porque esta es la que se mete a cavidad pélvica, es la que se mete a pelvis menor o verdadera. ¿Ok? Bien. Claramente pueden notar también que la ilíaca externa suele ser más larga y más gruesa. Es bastante común eso. Mientras que la ilíaca interna es más corta y más delgada. La ilíaca interna, también llamada arteria hipogástrica, nace entonces de la ilíaca común. Nace de la ilíaca común. Es una arteria que mide 3 a 4 centímetros, nada más pequeñita, 3 a 4 centímetros, y usualmente se divide en dos troncos, en dos tronquitos. Ahí lo ven ustedes ahí, en dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Ok? Un tronco anterior y un tronco posterior. Bastante simple. ¿Ok? Bien, el tronco posterior va a dar tres ramas. ¿Correcto? El tronco tanto en hombre como en mujer. El tronco posterior, tanto en hombre como mujer, da 3 ramas. El tronco anterior en el hombre, en el sexo masculino, da 6 ramas. El tronco anterior en el hombre da 6 ramas. En la mujer da 8. Suele dar 8. El tronco anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así para que quede claro. ¿Ya? Yo tengo la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, es lo mismo, y esta se va a dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior, correcto, el tronco anterior en el hombre, como les he dicho, caramba, ya, en el hombre da 6 ramas. ¿Correcto? 6 ramas. En la mujer da 8 ramas. ¿Ok? De las 6 ramas que da en el hombre, 3 son parietales y 3 son viscerales en el hombre. En la mujer son 8 ramas. Son 3 parietales y son 5 viscerales. 5 viscerales. ¿Ok? Eso es en la mujer. El tronco posterior en hombre y mujer es igual. El tronco posterior en hombre y mujer da 3 ramas. Y las 3 son parietales. Así de simple. O sea que el posterior da pura parietal, nada más. O sea que toda rama visceral sale siempre del tronco anterior. ¿Ok? Bastante simple. ¿Ok? Muy bien. Veamos las ramas a ver si están por ahí. Ahí están el origen, ¿no? Ilíaca externa, la ilíaca interna. Perfecto. Muy bien. Acá está. Entonces, a ver. Empecemos con el tronco posterior, que es más sencillo. ¿Ya? El tronco posterior. El tronco posterior da 3 ramas, tanto en hombre como mujer, y las 3 son ramas parietales. Son la arteria iliolumbar, la arteria sacralateral y la glútea superior. Las voy a mostrar en la imagen. Aquí está. Este es el tronco, esta es la ilíaca interna. Este es el tronco posterior. Ese es el tronco posterior. La primera rama, el tronco posterior, es esta arteria delgadita que va en ascenso. Tiene aspecto recurrente porque va subiendo hacia la zona lumbar. Esa es la arteria iliolumbar. Esta es la arteria iliolumbar. ¿Ok? Esta es la iliolumbar. Luego tenemos otra rama delgadita que baja por la cara anterior del sacro. Esa es la sacra lateral. La sacra lateral. Y la tercera y última rama, la rama terminal del tronco posterior,
que prácticamente es su continuación. ¿Ven ustedes? Prácticamente es como su continuación. Y es la más gruesa, es la arteria glútea superior. O sea, el tronco posterior da la iliolumbar, da la sacra lateral y luego simplemente continúa como glútea superior. Simplemente continúa como glútea superior. ¿Ok? Da la iliolumbar, da la sacra lateral, que son ramas delgaditas, y prácticamente continúa simplemente como la rama más gruesa, que es su continuación. Esa es la glútea superior. Esta arteria glútea superior, típicamente, como podemos apreciar, va a cruzar, se va a meter entre dos raíces nerviosas. Se va a meter entre el tronco lumbosacro y la raíz S1. Se va a meter entre esas dos raíces nerviosas, entre el tronco lumbosacro y la raíz S1. ¿Ok? Muy bien, tronco lumbosacro y la raíz S1. ¿Ok? Simple. Entonces, entre el tronco lumbosacro, entiéndase que lo forman las raíces L4 y L5. O sea que podríamos decir que se mete entre L5 y S1 también. Muy bien, sumamente simple. Ese es el tronco posterior, sus tres ramitas del tronco posterior. El tronco anterior. El tronco anterior, vamos a hacerlo así de claro, en el hombre, en el sexo masculino, da 6 ramas. Da 6 ramas. 3 parietales y 3 viscerales. ¿Ok? ¿Cuáles son las parietales del tronco anterior? Del tronco anterior, aquí es el tronco anterior, las parietales son esta que aparece aquí como primera rama. Esta es la arteria obturatriz. Esta es la arteria obturatriz. ¿La ven ahí que se mete al conducto obturador? La famosa arteria obturatriz. Y luego las dos últimas, estas de acá, las dos últimas. La penúltima y que está rodeando la espina ciática, esta es la arteria pudenda interna. Pudenda interna. Y la última, esta es la glútea inferior. Esta es la glútea inferior. Que se le ha ido bastante abajo al autor. Realmente esta arteria glútea inferior a veces cruza por acá nomás. La glútea inferior cruza por acá nomás, entre las raíces S2 y S3. A veces entre S3 y S4, pero aquí al autor parece que, bueno, en la pieza anatómica esto se cortó y se ha ido más abajo. No va tan abajo, es más por acá. Pero esta viene a ser sin duda alguna la glútea inferior. La glútea inferior, ¿ok? Entonces, esas son las dos últimas ramas. O sea, tenemos las 3 ramas parietales del tronco anterior. La primera que aparece acá, que es la obturatriz, y las dos últimas, la pudenda interna y la glútea inferior. Esas son las ramas parietales. Y las viscerales, en el hombre son 3 viscerales nada más. ¿Cuáles son? Una, esta arteria que vemos acá. Esta arteria que vemos acá. La arteria umbilical. La arteria umbilical. ¿Ok? La arteria umbilical. ¿Ok? Segundo, la arteria vesical inferior. La arteria vesical inferior. Y tercero, la arteria rectal media. Rectal media o hemorroidal media también le llaman. ¿Ok? Entonces, esas son las ramas que nacen en el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Entonces, a ver, vamos a ponerlo acá. Entonces, dice acá, tronco posterior, hilo lumbar, las 3 son parietales. Son puras ramas parietales. Parietal, parietal, parietal. Ese es del tronco posterior. Del tronco anterior, bueno, en el hombre son 6 ramas nada más. 3 son parietales. ¿Cuáles son parietales? La primera rama que aparece ahí es la obturatriz, parietal. Luego tenemos las dos últimas, la penúltima que es la pudenda interna y la última, la terminal, es la glútea inferior. Esas son parietales. ¿Correcto? Parietales. Ahora, las demás son viscerales. Umbilical, visceral. La vesical inferior, visceral. Y la rectal media, visceral. Pregunta, ¿por qué la arteria umbilical
es rama visceral. Miren ustedes la imagen. Miren ustedes la imagen. La arteria umbilical es una arteria bastante curiosa. ¿Por qué? Porque la arteria umbilical es una arteria que tiene un trayecto más o menos de 4 o 5 centímetros y de pronto se cierra. La arteria se cierra y se convierte en un ligamento. Se convierte en un ligamento. Acá está la arteria umbilical y de pronto vemos que se convierte en un ligamento que se llama ligamento umbilical medial. Ligamento umbilical medial. Esta porción del ligamento es la arteria umbilical que se cerró después del nacimiento, pero dejó una porción permeable. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que de esta porción permeable de la arteria umbilical están saliendo estas ramitas. Estas son las arterias vesicales superiores. De la umbilical están saliendo las arterias vesicales superiores, es decir, las arterias que irrigan por arriba a la vejiga. Por esa razón, como irriga vejiga, por esa razón la umbilical es rama visceral. ¿Ok? Perfecto. La vesical inferior, como su nombre lo dice, irriga por abajo la vejiga. Y la rectal media irriga el recto. Entonces, por eso son ramas viscerales. ¿Ok? Dicho sea de paso, en el hombre hay otros órganos, como la próstata, por ejemplo, las vesículas seminales, el conducto deferente, que son estructuras de los genitales del hombre. ¿Quién irriga ellos? Son ramas de la vesical inferior. La arteria próstato-deferencial es la principal arteria de la próstata. Va a irrigar próstata y de ahí va a salir la deferencial, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? Vesícula seminal también tiene una rama de la vesical inferior, ¿ok? O sea, de la vesical inferior salen ramas para la próstata, para el conducto deferente y para la vesícula seminal. ¿Ok? Bien. Estas ramas que vemos en el hombre, todas ellas también se encuentran en la mujer, obviamente. Porque en la mujer también hay vejiga, ¿no? Porque en la mujer también hay recto. Entonces también vamos a encontrar estas mismas arterias, también están en la mujer. También se encuentran en la mujer. Igualito. Pero en la mujer aparecen dos ramas más y las dos también son viscerales. La arteria uterina y la arteria vaginal son ramas viscerales. Son ramas viscerales. Estas son las dos ramas que tiene la mujer que no tiene el hombre, obviamente. ¿Ok? La arteria uterina y la arteria vaginal son ramas directas de la ilíaca interna o hipogástrica. ¿Ok? Muy bien. Las vamos a ver más adelante. Perfecto. Ok. Ya hemos visto entonces cavidad pélvica y hablemos ahora del periné. Del periné. ¿Qué era el periné? Pues el periné era la región de la pelvis verdadera que se encontraba por debajo del diafragma pélvico. Aquí tenemos arriba estos músculos, todo esto es parte del diafragma pélvico. Este es el elevador del ano, más atrás estará el coccigio. Este es el diafragma pélvico. Entonces, el periné es la región de la pelvis verdadera que se encuentra por debajo del diafragma pélvico. ¿Ok? Y como se encuentra a nivel del estrecho inferior, ¿se acuerdan el estrecho inferior de la pelvis? Recordemos que el estrecho inferior de la pelvis tiene forma de un rombo. Por lo tanto, el periné se encuentra justamente enmarcado en los límites del estrecho inferior. Por eso es que al periné también se le describe como un rombo y son exactamente los mismos límites. Los mismos límites del estrecho inferior son también los límites del periné, así de claro. ¿Cuáles son esos límites? Adelante, el borde inferior de la sínfisis del pubis. Anterolaterales, las ramas isquiopubianas. Laterales, las tuberosidades isquiáticas. Posterolaterales, los ligamentos sacrotuberosos. Y posterior, el cóccix. Entonces, los mismos límites del estrecho inferior de la pelvis son los límites del periné. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como el periné tiene forma de un rombo, entonces lo vamos a dividir trazando este diámetro, que es el diámetro biisquiático, porque une las dos tuberosidades isquiáticas, trazando el diámetro biisquiático, divido al rombo perineal en dos triángulos.
triángulos. El triángulo anterior se llama triángulo urogenital. Triángulo urogenital o periné anterior. Y el de atrás se llama periné posterior o triángulo anal. Triángulo anal. Así de simple. ¿Ok? Perfecto. Ahí está escrito entonces. Triángulo urogenital o periné anterior y el otro periné posterior o triángulo anal. ¿Ok? Simple. Nada más, ahí están sus límites. Perfecto. Ya eso lo habíamos mencionado.